Es a ti a quien anhelo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que quieres hacer en cada corazón, Señor. Ven hoy a nuestras vidas, ven hoy a nuestras vidas y manifiéstate, 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 Señor. Cumple tu plan y propósito, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ver, ayúdanos a comprender, Señor, lo que tú deseas hacer en nuestra vida. Háblanos hoy, Señor. Háblanos hoy, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra que edifique, que sean tus palabras, Señor, en los corazones, Señor. Trae entendimiento, trae conocimiento de Dios. Espíritu Santo, vivifica la palabra para que la palabra corte y llegue donde tiene que cortar, Señor. Produzca la vida que tú deseas que debe de producir, el fruto que tú has planeado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La semana pasada yo les decía que el ser un creyente no se trata de una religión, sí, basada solamente en ritos, costumbres, tradiciones, cosas que se hacen de una manera externa, sin que algo suceda en el corazón. Yo les decía que lo que realmente Dios desea es una obra en nuestro corazón, una obra interna, ¿verdad? No solamente alguien que hace lo externo, que de alguna manera cumple o hace las cosas que tiene que hacer y bueno, quien lo ve puede decir, bueno, pues parece que es un creyente, sino principalmente la obra en nuestro corazón. Yo quiero hablarle en esta segunda parte, ¿por qué? Porque lo que Dios planeó fue una obra interna que se manifiesta en el exterior, pero no nada más algo que sucede externamente. Y bueno, me sorprendió mucho y a la vez digo no, porque sé que Dios siempre va hablando y va poniendo las cosas ahí. Ricardo Marcelo, ustedes saben, un hombre que admiramos mucho, nuestro padre espiritual, mi esposa mío, escribió ahí en el muro, en su muro ahí en el Facebook, puso estas palabras. Él puso, no sé si sean de él o de algún libro o algo así, pero se la voy a leer. Él puso, religión es el hombre buscando a Dios. Cristianismo es Dios buscando al hombre. Lo puso en inglés, lo repito. Religión es el hombre buscando a Dios. Cristianismo es Dios buscando al hombre. Y bueno, usted sabe, ¿verdad?, que en todo el Señor es primero. Y bueno, nosotros estamos aquí porque Dios nos amó, porque Dios se reveló a nuestras vidas. Realmente no era que nosotros lo estuviéramos buscando, sino que Él nos buscó, Él nos encontró, ¿verdad? Y se manifestó a nuestras vidas. Aún si usted lo estaba buscando, Dios produjo esa hambre, esa búsqueda, para que usted pudiera encontrarse en todo. Entonces lo que Dios planeó, ¿verdad?, Él tuvo la iniciativa. El cristianismo real y verdadero es Dios buscando al hombre. Fue Dios quien estableció un puente a través de la cruz por el cual nosotros podemos entrar, tener entrada. Fue a través de su sangre que nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Entonces, en cuanto a lo que estamos haciendo en este lugar, nosotros tenemos que ver y entender la perspectiva de Dios y no nuestra perspectiva. No es lo que yo pienso, opino o creo o siento que Dios es, sino es lo que Dios es y Él me lo revela, Él se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Yo estaba buscando el significado de religión y encontré esto, sí, en el griego, en el hebreo. Y lo que significa realmente, dice, aspecto externo del culto religioso, en especial referente al servicio ceremonial de la religión. Una persona religiosa significa sumamente supersticioso. Dice,
cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. Por eso es que yo le decía que lo que Dios planeó no nada más es que nosotros fuéramos unos religiosos, que tuviéramos cuidado de todo el aspecto externo. Como tenemos en la palabra, la Biblia, el ejemplo acerca de los fariseos, que todo era un aspecto externo. En el aspecto externo ellos eran sin mancha, pero en el de adentro estaba muy, muy mal. Era una contradicción muy fuerte. Entonces Dios planeó algo diferente. En la religión es el hombre haciendo un Dios a su manera, a su alcance, ¿sí? A su manera de pensar. Todo lo que yo diga, el propósito es edificarle, no es ofenderle en ninguna manera, pero sí necesitamos ver y entender lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. A través de la religión, ¿verdad? El hombre baja o rebaja, ¿sí? De alguna manera lo eterno a un grado en el que lo pueda alcanzar aparentemente. Todo esto es un engaño, porque Dios nos era inalcanzable. La única manera que nosotros podemos alcanzar su gracia, su misericordia, su bondad, su salvación, es porque Él lo puso al alcance de nosotros, a través de la cruz. Entonces, esto es algo importante, porque en la religión no es lo que realmente Dios es, sino es más lo que yo pienso que es. ¿Sí? ¿No lo he perdido? A través de por ejemplo, la religión ha rebajado principios santos, realidades eternas, a algo que el hombre pueda ver o entender. Ha rebajado, por ejemplo, la fe a algo que la gente pueda ver, tocar, o algo así como un objeto. Y eso no es la fe. Por ejemplo, haciendo fetiches religiosos. En algunos lugares, ¿verdad? Algunas sectas, como por ejemplo Pare de Sufrir, que realmente ni para de sufrir, ¿verdad? Le venden agua, por ejemplo, aparentemente del Jordán, y que la moneda de la prosperidad, y que el aceite de no sé cuándo, donde la gente pone su fe en un objeto, no en el Dios vivo. Y el plan de Dios es que nuestra fe esté basada en el Señor Jesucristo, en la obra de la cruz, no en lo que la gente pueda comprar, pueda tener, ¿verdad? Y tener algo así como un fetiche religioso. No es eso, no son imágenes, no es mezclar las cosas. Usted puede ver un poco de historia de cómo fue en nuestro país, y muchas veces a los que vinieron se les ocurrió la idea de mezclar las cosas del cristianismo con cosas de nuestros antepasados, y bueno, se hizo algo que pues no es lo que Dios planeó. La Biblia habla acerca de no hacerse imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ninguna imagen puede acercarse tan solo acercarse a lo que Dios es. Entonces Dios nos dice: no harás imagen, ni fuera, pero ni tampoco en nuestro corazón. Pero aún la religión puede llevar al hombre a hacer incluso de algo bueno, como que es la palabra de Dios, puede llegar a convertirse en algo así como si fuera un amuleto. Usted puede encontrar en algunos lugares ya de cristianos una Biblia abierta así, puesta en la sala, como si fuera algo que lo fuera a proteger en sí, una Biblia abierta. La palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón. Amén. No se trata, y no le estoy juzgando, a lo mejor usted tenga una Biblia abierta, no se trata de esto. Se trata que nosotros podamos entender lo que esto significa. La religiosidad se da cuando hay falta de conocimiento, de entendimiento o de revelación de quién es Dios. Cuando alguien no conoce a Dios, no le conoce verdaderamente, entonces puede caer en todas estas series de errores. Y no solamente sobre su vida, sino también enseñarlo a otros. Porque hay mucha gente que no conoce
al Dios vivo, pero aún enseñan a gente que tampoco conoce. Y por eso llegan a darse estas cosas tan terribles. Y en la palabra, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo en Éxodo 32. Estamos en el TCD en Éxodo, no hemos llegado al 32. Pero en Éxodo 32, por ejemplo, la Escritura nos habla acerca de cómo Moisés subió a ese monte, a ese lugar donde Dios se estaba manifestando, le estaba dando la palabra, le dio los mandamientos, le dio la voluntad de Dios a su vida. Y mientras Moisés estaba en lo alto, la Escritura dice ahí de Éxodo 12, versos del 1 al 5, nos dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el que ayudaba, o de alguna manera un apoyo para lo que era Moisés. Pero el problema con Aarón es que Aarón no conocía a Dios. Moisés sí, pero Aarón no le conocía. Y le dijeron, levántate y haznos dioses. Dígalo conmigo, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ellos a quién estaban viendo? A Moisés. No estaban viendo a Dios. Por lo que ellos están diciendo aquí, no estaban siguiendo a Dios, sino estaban siguiendo a Moisés. Y debido a ello, ¿verdad? La Escritura también dice, y el verso número 2 del capítulo 32 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Qué era eso? ¿Qué eran esos zarcillos de oro? Eran la herencia, dígalo conmigo, la herencia que Dios les había dado antes de salir de Egipto. Dios les dijo, vayan con sus vecinos los egipcios y pídanles. Y Dios, ¿verdad? Les dio gracia, les dio favor, y los egipcios les dieron oro, les dieron todo esto. Y ellos con eso que Dios les dio, ¿verdad? Lo trajeron a Aarón, y Aarón, dice el verso 3, dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas o sus aretes y los trajeron a Aarón. Verso 4, y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril. Dígalo conmigo, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, dice, que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjese bien todo esto. La Escritura dice que Moisés, en el verso 21, cuando él descendió, vio todo lo que estaba pasando. Ellos estaban en una fiesta, estaban totalmente desviados. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Me suena como en Génesis cuando Dios le llama a Adán, ¿verdad? Y le dice, pues fue la mujer, y la mujer pues fue la serpiente, algo así, ¿no? Y dice, verso 23, dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, dice, ¿quién tiene oro? Apartádmelo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió el becerro. ¿Ya lo vio? Aquí como que hasta mentiroso, ¿no? Porque dice la Escritura que él le dio forma con buril, pero ya aquí dice, yo lo eché y solito salió. ¿Qué estaba pasando? Dígalo conmigo, Aarón no conocía a Dios. Aarón no conocía a Dios. Quien lo conocía era Moisés. Y puesto que no le conocía, dio forma a algo que estaba en su mente y corazón. Y vemos aquí cómo todo el pueblo se desvió.
En lugar de que Aarón pudiera haberles mostrado que no, ese no era el camino, todo el pueblo se desvió. Aarón tal vez no tenía una imagen física, pero sí tenía una imagen en su corazón. Y era una imagen equivocada de Dios. Y vemos aquí a un líder guiando a un pueblo, el líder equivocado y el pueblo equivocado, algo que era contrario a la voluntad de Dios. Es sorprendente que dice la Escritura que fue Aarón quien edificó el altar al becerro. Y fue Aarón quien pregonó fiesta a Jehová. En otras palabras, Aarón les dijo a todo el pueblo, este becerro de oro es Jehová. Cuando Moisés ve eso, estaba indignado, viendo cuántos se habían desviado. ¿En cuántos días? 40 días. En unos días se habían desviado, se habían apartado, se habían alejado. Es muy peligrosa la falta de conocimiento, porque la falta de conocimiento lleva a ser becerros de oro. La falta de conocimiento y de entendimiento lleva a desviarte y a poder incluso hasta desviar a otros del plan original. A través de la falta de conocimiento es como un campo de cultivo de la religiosidad. ¿Por qué? Porque en la religiosidad no hay conocimiento, no hay entendimiento de quién es Dios. La Biblia, cuando habla de religiosidad, habla como apariencia de piedad. Jesucristo nos dice, ¿verdad? En Lucas 12:1, dice que le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos era su orgullo, era su altivez. Y estaba hablando que el problema de los fariseos era su hipocresía. Había apariencia de, pero no había realidad de. Y esto es algo que afecta. ¿Por qué? Porque nos lleva a religiosidad, nos lleva a practicar solamente lo que es externo, nos lleva a decir, bueno, pues tengo que ir los domingos, tengo que llevar una Biblia, aunque algunos ya se la evitan, ¿verdad? Como aquí la pasan, dice, pues ya para qué la cargamos, ¿verdad? Como que medio ofrendo, como que medio diezmo, como que medio voy, y nada está sucediendo dentro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Yo estaba meditando acerca cuando habla en la Escritura en Lucas 15, acerca del hijo pródigo. Normalmente nos enfocamos al hijo pródigo, pero en esta porción de la Escritura nos habla acerca de 3 personajes principales. El padre nos habla acerca del hijo pródigo, pero también nos habla de un hijo mayor. Uno llega con el padre y le dice, dame la herencia, dame todo, porque me voy a ir con mis amigos. Me voy a ir a Cancún, me voy a ir a dónde, pero tú dámelo, me voy a ir a Las Vegas, me voy a ir a donde sea. Él iba a acabarse lo que tenía. Pero la Escritura dice que el otro se quedó. Cuando después de que sucede todo esto, el hijo pródigo vuelve en sí, regresa a la casa, la Escritura nos muestra una actitud del padre recibiéndole, amándole, perdonándole, aunque ya se había acabado la herencia, pero aún así le recibe con amor. Pero la Escritura también nos muestra acerca de la actitud del hijo mayor. En mi opinión, creo que el hijo mayor tenía problemas de religiosidad. Y en las iglesias también hay esta cuestión. Dice el verso 25, dice del 15, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. En lugar de ir con el padre, le preguntó a uno de los que ahí estaban, y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, pues dice, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, dígalo conmigo, se enojó, y no quería entrar. Fue tanto, dice la Escritura, que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ya se da cuenta que cómo estaba ahí su corazón. Verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás.
Ah, caray, aquí cuando dice no habiendo desobedecido jamás, como que yo digo, ¿será? Pero bueno, nada más es una idea que me pasa. Y dice, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya no era su hermano, sino tu hijo, ¿verdad? Dice, que a lo mejor es adoptado. Dice, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero él me dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero enfocarme al mayor. ¿Qué era lo que estaba pasando con el mayor? Usted ya sabe con lo que pasó con el menor, regresa y bueno, hay una fiesta y todo sucede. Pero dice aquí la Escritura que él, dice aunque estuvo en casa, aunque obedeció, él dice que nunca desobedeció, estaba lejos del Padre. Estaba viviendo una religión. Trabajaba para el Padre, servía al Padre, nunca le había desobedecido. Pero cuando ve todo esto, le entró una envidia santa o una santa envidia y no tuvo contentamiento. Y aún se puede ver cómo no había contentamiento. Y la Biblia dice que buena es la piedad acompañada de contentamiento. Estaba ahí, trabajaba, nunca se fue de la iglesia. Pero no, dice aquí que nunca tuvo, por el hecho de tener una fiesta o de tener algo ahí con el Padre, dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. En otras palabras, él le dijo, cuando hubieras querido, podrías haber hecho esto conmigo. Aunque lo tenía cerca, dígalo conmigo, aunque lo tenía cerca, estaba lejos en relación. Y yo le digo que lo que Dios desea en nuestras vidas es que podamos tener una relación con Él. Yo le decía la semana pasada, si no hay relación, entonces es religión. Dígalo conmigo, si no hay relación, entonces es religión. Y esto era lo que estaba pasando en su corazón. Y dice aquí la Escritura que aún se hirió, estaba herido, estaba resentido. ¿Cuánta gente incluso está herida, está amargada, está resentida? Cuando si nosotros vamos en una relación con el Padre, Él nos sana, Él nos restaura, nos vuelve a poner en el propósito y plan que Dios ha establecido. Yo quiero decirle algo, hay una diferencia entre lo que es una religión falsa y algo verdadero. Yo le he dado ejemplos de cómo puede uno estar pero totalmente perdido, alejado, como le he dicho, de algunas sectas que parecen ser creyentes pero no lo son, como también gente que puede estar dentro de una congregación teniendo la palabra, expuesto a la palabra, pero sin una relación con Dios, sin un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y cuando no tiene ese conocimiento del Dios vivo y verdadero, entonces corre el peligro de desviarse. Uno de las últimas tentaciones, o la Escritura habla acerca de una manera de cómo el enemigo va a tratar de tentar, cuando no puede hacerlo con lo de afuera y todo eso, va a tratar de engañar a los que están dentro, con falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. ¿Y cómo se contrarresta esto? Se contrarresta con la verdad. Se contrarresta con gente que tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. Y debido a que tiene una relación personal con el Señor Jesucristo y con su palabra, Dios le libra de ser engañado. Amén. Dios le libra de caer en trampas, porque está constantemente en la presencia de Dios y a través de la palabra, a través del Espíritu obrando en su interior. Cuando hay algo que está mal, puede decir, esto no me checa, esto no va conforme a la palabra de Dios. La religión separa la palabra.
Y cuando alguien se separa de la palabra, usted puede ver los errores terribles de la religión, porque se separaron de la palabra. Y aún prohibieron a la gente que pudiera acercarse a la palabra. Entonces nosotros necesitamos ser gente que tiene una relación. Ahora yo quiero decirle algo, la relación con Dios es personal. Es diferente, cada uno tiene una relación diferente. Usted puede ver sus hijos y cada hijo tiene una manera diferente. Mientras que los 3 o los hijos que tenga se acerquen a usted y usted pueda estar cerca de ellos, pero son diferentes. Usted dice, pero si nacieron del mismo, ¿verdad? ¿Por qué es que son tan diferentes? Dios nos ha hecho únicos, pero mientras usted tenga una relación con Él. Aquí se trata de que usted pueda establecer esa relación. Ahora, cuando hay una relación, también se va a ver un fruto. Porque algunos dicen, yo sí tengo una relación con Él y es personal. Pero no se da cuenta nadie, ni él o ni ella, de que tiene una relación. El padre ni enterado está. Entonces nosotros necesitamos entender cuál es la diferencia. Quiero hablarle acerca de lo que es verdadero, no solamente acerca de lo que no, sino de lo que es verdadero con la ayuda de Dios. Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27, nos habla acerca de la verdadera fe, de la verdadera piedad. Dice, Santiago es un libro que está muy enfocado a la práctica de la palabra, ¿sí? Lea el libro de Santiago varias veces durante varios días y vuélvalo a leer. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino dice que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, no sirve, no funciona, no puede convencer a nadie porque no funciona. Cuando le quiere hablar a alguien dice, no, para estar así mejor no. Pero bueno, es otra cosa. 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escúcheme bien, varias versiones de la Biblia lo traducen como religión cuando esta parte. Hay varias versiones en la computadora y estaba tratando de ver todas las versiones en ese versículo. Un significado más amplio de esa palabra sería piedad. Encontré una versión de la palabra del Nuevo Mundo que dice este mismo versículo que lo acabo de leer, se lo voy a volver a leer. Dice, la forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Padre, nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Cuando habla de religión, como aquí lo leímos, más está hablando de piedad o de una forma de adoración. Entonces, con esto que le estoy diciendo, lo que Dios quiere, más que religión, es verdadera piedad. Lo que Dios quiere es una forma de adoración que es auténtica, que es real. Ahora nos dice, en esa forma de adoración, según el plan y propósito de Dios, según el punto de vista de Dios, no del hombre. Dice aquí que es cuidar de los huérfanos y de las viudas y guardarse en santidad. Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando está hablando de este verso, no está hablando que sea todo lo que tenemos que hacer. Dígalo conmigo, no es todo. Más que nada está estableciendo una base de la verdadera piedad o de la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera piedad o la verdadera adoración? Es amor a Dios y amor al prójimo. Y la Escritura está diciendo, nos da un ejemplo, nos da una base. En la verdadera adoración hay amor al prójimo, al desvalido, a la viuda, a aquel que no tiene
los recursos necesarios ni básicos para vivir. Si usted puede ayudar a un huérfano, ayúdele. Si usted puede ayudar a una viuda mayor que esté caminando en piedad, ayúdela, porque es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que nos guardemos en santidad. Pero escúcheme bien, no es todo, porque tal vez algunos digan, bueno, mira, lo único que vamos a hacer es eso, porque la Biblia dice que eso es lo que hay que hacer. No es todo, pero está mostrando a través de eso el corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es la verdadera adoración? Lo que ya le leí. ¿Qué es la verdadera piedad? La verdadera piedad, escúcheme bien. Jonathan Edwards dice esto, que en la verdadera adoración, la verdadera piedad, las emociones están involucradas. Escúcheme bien, ahorita le voy a explicar. No son solo emociones, pero están involucradas. Ahorita le voy a explicar, porque algunos digan, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Se acuerda? Yo le hablaba acerca de Cantares, y una buena parte del libro de Cantares habla de un amor enamorado, de un amor apasionado por Dios, pero la otra parte de Cantares habla de un amor comprometido, un amor que va, un amor que sirve, y Dios desea que tengamos ese tipo de amor. Dios nos ha dado dos capacidades centrales al ser humano. Una de ellas es el entendimiento, ¿sí? A través del entendimiento nosotros examinamos o juzgamos las cosas, ¿no es así? A través del entendimiento. Me da mucho, me emociona, y también sé que la verdadera fe no es hacer a un lado tu mente, como mucha gente piensa que como que creer en el Señor es así como que sinónimo de ignorancias, de falta de entendimiento. No, la verdadera fe también va acompañada de un razonamiento conforme a lo que Dios dice. Ese entendimiento, la primera parte, la primera capacidad central, pero la segunda capacidad central es inclinación. ¿Qué es esto? Es la capacidad que nos permite observar las cosas, no como espectadores indiferentes. Por ejemplo, hay cosas con quienes usted puede estar agradado y otras con las que puede estar disgustado. Hay cosas que usted puede sentirse o sentir gusto por ellas, y hay otras cosas por las que puede sentir disgusto. Hay cosas por las que usted puede sentir aprobación, y hay otras cosas que dice, las rechazo. ¿Qué es la inclinación? Es la voluntad. Dios nos ha dado entendimiento, pero también nos ha dado voluntad. Ahora, ¿cómo funciona la voluntad? La voluntad funciona, la inclinación funciona a través de actuaciones enérgicas en la voluntad. No lo quiero marear, ¿verdad? Pero lo que significa son emociones. Cuando esas actividades enérgicas en nuestro corazón suceden, se afecta nuestra voluntad o nos inclinamos hacia algo. ¿No lo he perdido? Algunos dicen, es que es muy temprano y no me he tomado un café. Tómese un café para despertarse, porque también se trata de tener el conocimiento y el entendimiento. Entonces, Dios nos ha dado una capacidad de entendimiento, pero también nos ha dado otra capacidad de tener una voluntad. Y nuestra voluntad se jala o se inclina hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de esas emociones que están ahí en nuestro corazón. Entonces, en la verdadera adoración, ¿sí? En la verdadera adoración no consiste de emociones debiluchas, pálidas y sin vida. Escúcheme bien, no son emociones sin entendimiento, sin sentido, sin entendimiento. No es nada más que digamos, vamos a hacerlo, aunque no entienda, ni piense, ni sepa, pero vamos a hacerlo. No. Se trata que las verdaderas emociones surgen de un corazón entendido, enamorado, apasionado por Dios, porque tiene conocimiento de Dios.
¿No lo he perdido? Surgen, las verdaderas emociones surgen de un corazón entendido, que se ha enamorado, que ha conocido al Dios vivo y dice: es tan grande, es tan alto, es tan ancho, es tan profundo, es tan extenso, que la única manera que puede responder es enamorándose, siendo cautivados por esta verdad, por este amor, por esto tan grande que es Dios. Entonces la verdadera piedad, la verdadera adoración consiste en verdaderas y profundas emociones que afectan nuestra voluntad porque ha sido afectado nuestro entendimiento. Ahora escúcheme bien. El principio, nuestro Dios desde el principio nos mandó algo. Véalo en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El principio de todo es este. Jesucristo llega, cuando nosotros lo vemos en las Escrituras, en los Evangelios, muchos pensaban, dice, bueno, nos va a dar, no sé, unos 600 mandamientos, ¿no? Pero Jesucristo les dice: la verdadera piedad, la verdadera adoración consiste en dos, y esos dos son uno solo. Ama a Dios con todo el corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? La verdadera piedad consiste en una emoción. ¿Cuál es? Amor por Dios. En una emoción profunda, verdadera, auténtica. Amor por Dios. Dígalo conmigo: amor por Dios. Y debido a que hay amor por Dios, hay amor por el prójimo. La verdadera adoración es poderosa y su poder se manifiesta en primer lugar en el corazón. Repito, la verdadera adoración es poderosa y se manifiesta en primer lugar en el corazón. Dentro, ahí es donde se manifiesta. Por lo tanto, en resumen, o más bien el amor es el resumen de la verdadera adoración. Si usted dice, no le he puesto atención a nada, póngale atención a esto y va a ver. El amor es el resumen de la verdadera, la auténtica adoración, la verdadera piedad. Es la principal. Nuestro Dios, ¿verdad?, nos dice que es el primer mandamiento, el principal mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, Mateo 22, 37 al 40. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, de quien es, dice, de quién es hijo el Cristo. Escúcheme bien, Jesucristo dice: miren, todo lo que los profetas trataron de decirle, todo lo que yo traté de manifestarles en la ley, se resume en esto. Entonces, si se resume en esto, en donde debe de estar nuestro enfoque, debe de ser en este punto. Yo veo por todos lados que la palabra nos lleva a lo mismo: amar a Dios con todo el corazón. Y usted no puede amar a Dios sin tener una relación con Él. ¿Me oyó? Porque hay mucha gente. ¿Cuántos aman a Dios? Hasta 2 manos levanta. Pero si amamos a Dios, tenemos una relación con Él. Porque puede ser como el hijo mayor del hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo, estando en casa, cumpliendo con todo, pero sin amar, sin estar cerca del Padre. Entonces tenemos que nosotros examinar nuestro corazón. Pablo dijo esto. Pablo vuelve a decir lo mismo. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así, el cumplimiento de la ley es el amor. 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento
es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Dile a la persona que está a tu lado, ¿lo quieres más claro? Corintios 13, todo el capítulo, no le puedo poner todo el capítulo. Bueno, sí lo podría, pero saldría junto con los de la segunda, ¿verdad? Dice la Escritura que puedo profetizar y no tener amor. Algunos que profetizan y a todos los mandan al infierno. No tienen amor. Ahora, también el amor te advierte acerca del infierno. Pero dice que puedes dar todos tus bienes a los pobres y no tener amor. A lo mejor nada más es el orgullo de véanme. Entonces nos dice, recuerda que lo primero es el amor a Dios. La verdadera adoración, la verdadera piedad es una fuerte, una emoción espiritual que te lleva a amarle. Es el mayor de estas emociones. Escúcheme bien, es la fuente de las demás. Es del amor que surge el odio. Ay, como que diga, caray, ¿cómo está eso? Son algunos derechazos que me gustan dar, ¿verdad? Es del amor que surge el odio. Luego voy a decir por qué. Odio por aquello que es contrario a lo que amamos. De un amor vigoroso y afectuoso hacia Dios nacerán las otras emociones espirituales. Ejemplo, odio por el pecado, temor de desagradar a Dios, gratitud de hacer su voluntad, gozo de Dios cuando experimentamos su presencia, tristeza cuando sentimos su ausencia, esperanza de un futuro disfrutando de su presencia, celo por la gloria de Dios. ¿Lo puede ver ahora? Todo esto, odio, temor, gratitud, gozo, tristeza, esperanza, celo, son fuertes emociones. Pero son fuertes emociones que surgen de la primera de ellas, amor por Dios. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener un amor por Dios genuino. Y en donde tenemos que tener un énfasis y tenemos que estar cuidando es en que no se nos olvide amar a Dios. Que no se nos olvide amar a Dios, porque en el momento que se nos olvida amar a Dios, ya nos desviamos. En el momento que nos olvidamos del Dios de la casa, usted puede estar encargado de la casa de Dios, pero si no está encargado del Dios de la casa, tiene problemas. Y nosotros necesitamos verlo. 3 ejemplos en la palabra de hombres de Dios que experimentaron esto. David fue uno de ellos, Pablo fue uno de ellos, Juan, el apóstol Juan fue uno de ellos. La verdadera adoración de los santos más sobresalientes en las Escrituras fue una adoración, una verdadera adoración de emociones santas. Primero, por ejemplo, el rey David. La Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a través de los salmos, nos ha dejado en los salmos un vivo retrato de la verdadera adoración y piedad. Salmo 45, nada más el 45, usted le hace los 150 salmos. Nada más el 45, dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligera, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra
te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Y sigue así, dice, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean, dice, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y sigue ahí. El rey David está hablando de nuestro Dios. Está hablando de la hermosura, de la grandeza, del poder de nuestro Dios. Escúcheme bien, nadie puede escribir esto sin tener un corazón encendido y apasionado por Él. Y esto que estaba escribiendo era claro que por inspiración divina, pero estaba derramando su corazón. La verdadera piedad es esto. La verdadera piedad, por ejemplo, Pablo, usted dice, no, es que David era dado a la arpa y todo eso ahí, pero Pablo era una persona con un intelecto, yo creo que de los pocos que han habido sobre la tierra, con una capacidad. Usted puede leer algunos de los libros de Hebreos, Romanos y marearse. Y dice, y el apóstol Pablo, un hombre, dice, con una vida emocional altamente desarrollada. Escúcheme bien, un ardiente amor por Cristo para encenderlo y consumirlo. Corintios nos dice, Corintios 5, 2 de Corintios 5, 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Él sentía, pero de una manera muy fuerte, su corazón en el amor de Dios. El capítulo 12 dice, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados por vuestra edificación. Le decía a los creyentes, muy amados. Filipenses dice, así que hermanos, mis amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En un versículo, ¿sí? Tres veces, amados, deseados, amados, les dice a los hermanos. Timoteo, cuando está hablando de Timoteo, Pablo a Timoteo dice, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y bueno, sigue ahí la escritura hablando, dice a Timoteo, amado hijo. Era un hijo en la fe, pero él le dice, amado hijo. Usted puede encontrar en toda la palabra como Pablo le habla a los creyentes, amados, muy amados. Y como dice, con ruegos está clamando. Juan, el apóstol Juan, un hombre cortado con la misma tela, con una vida devocional, emocional, profunda hacia Dios. Sería leerle todo, pero por ejemplo, primera de Juan 4, 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hace algún tiempo, hace algunos meses, se acercaron los noticieros una noticia, y cómo se ven como gentes vestidas de sotanas diferentes ahí, dándose hasta con la escoba. Y bueno, hemos oído el martes de cómo tenemos que estar orando por el pueblo de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que también puede pasar aún dentro de la iglesia, de darse hasta con la cubeta, porque no se ha entendido esto. Juan, el apóstol del amor, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios.
O sea, el que no ama verdaderamente no ha nacido de nuevo y tampoco conoce a Dios. El que no puede perdonar. El que dice, Señor, llévatelo a China, Señor, a China, ahí a Rusia, Señor, a donde no lo vuelva a ver en la vida. El mayor de todos, el mejor ejemplo, el perfecto ejemplo es Jesucristo. Y Jesucristo expresó lo mismo. Expresó un corazón tierno, afectuoso, compasivo, sí, misericordioso, pero también expresó celo y pasión por Dios. Expresaba su justicia fuertemente con emociones santas. Juan nos dice, él dijo, el celo de la casa de Dios me consume. Viendo la iglesia, viendo cómo estaban las cosas, dice, el celo de Dios me consume en mi corazón. Marcos nos dice lo mismo, diciendo, entonces, mirando alrededor con enojo, dígalo conmigo, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Primero dice con enojo, y luego dice entristecido. ¿Cómo es que podía tener enojo y tristeza? Fíjese lo que Jesucristo dice en el libro de Lucas. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos este tu día y lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. La Escritura dice que un momento que Jesucristo vio a Jerusalén y lloró sobre ella. Creo que es claro, la verdadera adoración son fuertes emociones hacia Dios. Ahora le digo, no es todo emoción, porque ya también es la otra parte, pero después se la puedo decir. O sea, es una emoción bien centrada, con entendimiento, con conocimiento, con una revelación del Dios vivo y verdadero, basada en la única verdad que es la palabra. Porque cuando alguien está experimentando emociones separado de la palabra de Dios, se ha desviado. Pero esta palabra puede provocar las emociones más grandes, más fuertes, más profundas, más genuinas que el hombre pueda conocer. Se trata de tener una relación con Él. Se trata de amarlo. Si no lo amamos, está usted viviendo una religión y necesita arrepentirse. Necesita volverse al Padre. Necesita sacar y dejar todas esas heridas. Porque usted puede ver la condición del hijo, del hermano mayor, del hijo pródigo. Estaba herido, estaba resentido, tenía envidia. Pensaba que los problemas ahora que él tenía eran por su hermano. Estaba juzgándolo todo. La religiosidad le lleva a juzgar, pero todo. Yo le decía, los religiosos de esa época se acercaban a Jesucristo y le dice, ¿por qué sanaste a este en sábado? ¿Qué importa si era sábado o lunes? Pero y para ellos, ¿por qué fue en sábado? Es más, ni siquiera les importaba que hubiera sanado a alguien. Lo importante era que la ley no se había cumplido. Y no se dieron cuenta que el Señor era Señor del sábado, porque Él era el Señor, o del lunes, o del domingo, del día que sea.
No se claven el sábado, por favor. Porque ahí va otra por ahí, ¿no? No le digo, pero si así de fácil se puede ir uno para un lado, para otro. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre, mira el corazón. Sin mirar a nadie, mirándose a usted, mirándose en el espejo de la palabra que ha oído. Quiero preguntarle, ¿está viviendo una religión? ¿Está viviendo una religión? ¿Está viviendo nada más como un religioso supersticioso? Sin conocimiento, sin entendimiento. ¿O está viviendo una relación con Él? ¿Está amándolo? Lo que hace para Dios surge de un corazón enamorado, apasionado por Él, ¿o es la costumbre? ¿O es el rito? ¿O es otra cosa? Si no es el amor, la fuente, la principal razón, nos hemos equivocado, mi amado. Y necesitamos enderezar el rumbo, enderezar el camino. Todo esto que usted ha oído no es para condenarle, no es para acusarle, no es para hacerle sentir mal. Es para que en amor a Dios vuelva al camino correcto. Y si nunca ha estado en el camino correcto, se afirme en el camino correcto, que está basado en una relación personal con el Señor Jesucristo, fundamentado en la palabra, con la revelación del Espíritu Santo y de nadie más. Si ha estado viviendo una religión, mi amado, pídale perdón a nuestro Dios. Pídale perdón a nuestro Dios. Y mientras suavemente adoramos, en lugar de cantar, pídale al Señor perdón. Hable con Él, hable con Él, hable con Él. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo